Bueno, en el marco de las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha y sus colaboradores, ha surgido la discusión de un ángulo específico, que es la realización de las elecciones en junio de 2021, elecciones en las que resultó ganador Rocha Moya, y en las que, de acuerdo con los fiscales estadounidenses, pues hubo una serie de secuestros de operadores y representantes de oposición el día de los comicios, que no fueron liberados sino hasta días después, ya cuando se habían realizado los cómputos y Rocha Moya había sido declarado ganador de las elecciones. Vamos a platicar sobre esos hechos que ya habían sido denunciados en México, hay que decirlo, con Edmundo Jacobo Molina, analista político y exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, me da gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Pascal. El gusto es mío. Bueno, ¿qué sabíamos ya de aquellos hechos del 6 de junio de 2021? Mira, yo diría, Pascal, que las elecciones en 2021, no solamente las de Sinaloa, sino en general casi todas las elecciones del 2021, pero en particular aquellas que sucedieron en los estados costeños del Pacífico, empezando por Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, estuvieron marcados por patrones que no se pueden explicar solamente por la conducta del electorado, sino que efectivamente hay quiebres en la conducta del crimen organizado ya metido de una manera bastante clara en los procesos electorales. Antes del 21, lo que había, por referencias que nos llegaban a nosotros en el IFE, en el INE, es que más bien el crimen organizado estaba interesado en la cooptación de autoridades ya electas en lugares específicos de interés para ellos, en zonas rurales donde tenían cultivos de marihuana, amapola, etcétera, o bien lugares del trasiego de la droga hacia la frontera norte, en donde les interesaba mucho tener cierto control de las autoridades policíacas en los pequeños municipios donde ellos tenían zonas de interés. Pero este patrón fue cambiando a lo largo de los años y de cooptar a la autoridad electa, el crimen organizado empezó a meterse en los procesos electorales y el 21 es un momento clave porque ahí tenemos ya la injerencia para imponer candidatos y para financiar campañas e incluso yo diría para operar procesos electorales, para inclinar la balanza de la elección a favor o en contra de algún candidato y en un puesto en particular. El caso de Sinaloa es un caso emblemático del cual nosotros como autoridades electorales nos fuimos enterando posteriormente por gente que se acercó a nosotros a contarnos algunas historias, pero que lamentablemente esto no se tradujo en denuncias para que la autoridad electoral pudiera proceder a hacer alguna investigación ¿Y eso correspondiente. por qué es? ¿Por miedo de los testigos? Por miedo, Pascal. Nos lo decían con toda claridad. Porque nosotros vimos que este patrón, no, insisto, no se explicaba solamente por lo estrictamente electoral. ¿Por qué en este lugar, por ejemplo, donde iba a ganar el partido X por 3 puntos, había ganado por 10 puntos? O en donde iba a perder, había ganado. O sea, si tú analizas la estadística electoral, puedes ver tendencias. Y había lugares en donde esto se había quebrado en términos de la estadística electoral. Entonces uno se pregunta qué pasó. Y empezábamos a investigar, la gente después, y nos lo decía con toda claridad, mira, esto fue lo que pasó, oye, ayúdame como autoridad para investigar, necesito una denuncia, y la gente nos decía, de ninguna manera vamos a hacer una denuncia. A mí me tocó ser secuestrado por horas o por un día. Nos enteramos en el caso de Sinaloa, por ejemplo, que quien era el responsable de la logística de la elección del Partido Revolucionario Institucional había sido secuestrado durante 3 días, por lo menos antes de la jornada, y si no me equivoco, hasta 5 días. Es decir, había habido una operación no masiva, Pascal, no sobre toda la logística de la operación electoral, que es muy compleja y Sino requiere sobre muchísima personajes gente, específicos. específicos y en lugares específicos en donde tú sabes que inhibiendo la participación en esas casillas sí puede detenerte como resultado algo que beneficie a alguna candidatura.
Pero lo que encontrábamos al momento de hacer esta investigación es que la gente ya no tenía mucho miedo de hacer alguna denuncia para iniciar una investigación. ¿Fue vulnerada la decisión, la voluntad popular, Edmundo? Porque yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave yo creo que es esa. Mira, Pascal, no sabría hasta dónde. Lo que sí te puedo decir con toda claridad y sin inventar cosas, es que por lo menos los resultados finales hubieran sido otros si no hubiera habido la injerencia del crimen organizado. De eso estoy seguro. A lo mejor este señor hubiera ganado de la misma manera, pero no con el margen con que ganó. Eso estoy seguro. Y sí tenemos un caso en el 21, en las elecciones del 21, en donde se pudo ir más lejos, que fue el caso de Michoacán. Fíjate, también en ese año hubo elecciones de gobernador en Michoacán. Te recordarás que incluso el INE le retiró la candidatura a que había sido el precandidato de Morena por no cumplir con requisitos de fiscalización, pero en su relevo se anularon incluso 4 elecciones en 4 municipios en Michoacán. Este caso llegó hasta la Sala Superior del Tribunal, porque se encontró en las actas de las casillas, el levantamiento de la información que como autoridad hicimos, que se reportó, y eso sí se quedó consignado en las actas, que había habido injerencia del crimen organizado. El caso llegó hasta la Sala Superior, y la Sala Superior, con esta información, decidió anular las elecciones en 4 municipios de Michoacán, pero concluyó que no era suficiente para anular toda la elección de gobernador. Pero ahí es un caso raro, porque las denuncias, insisto, no es fácil que se presenten, en donde el caso sí se consigna y la sentencia es contundente. Dice, en estos 4 municipios hay presencia del crimen organizado, se dice en estos términos, a grado tal que lleva a la autoridad a anular esa elección en esos 4 municipios. Sí, me queda solamente un minuto y quisiera preguntarte por último, pues esto que se denuncia ahora desde Estados Unidos, pues es la confirmación de algo que ya sabíamos en México desde hace 5 años. Mira, sí, yo te diría que sí, ya se sabía. Ya se sabía incluso de patrones antes de 5 años, pero el 21 es un momento de quiebre. Sí. Definitivamente de quiebre, en el cual fue muy evidente ya la participación del crimen organizado, muy focalizado, pero muy efectivo, y no solamente en Sinaloa, sino en otros estados de la República, en donde sí tuvo que ver con el resultado de las elecciones. Lamentablemente se le abrió la puerta al crimen organizado, a la política, a las elecciones, no se puso un freno y ahí están las consecuencias, Pascal. Pues Edmundo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. El agradecido soy yo, Pascal, muy buen día. Gracias, Edmundo Jacobo Molina, analista político y exsecretario ejecutivo del INE.